I go, get the backup, dig the hole, set a frame, turn him in the hole. El joven que acaban de ver es Cosmo DiNardo, quien con una tranquilidad pasmosa le reveló a la policía los detalles de los atroces hechos cometidos por él. Quédate hasta el final de este video para que conozcas cómo un joven al que no le faltaba nada y con un futuro prometedor pasó de ser un hijo modelo a un despiadado criminal, y cómo un pariente con sus mismos pensamientos retorcidos se convirtió en su cómplice. El caso de Cosmo DiNardo y Sean Michael Kratz. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Cosmo DiNardo nació el 21 de enero de 1997 en el condado de Bucks, en Pensilvania, Estados Unidos. Fue el primogénito de Antonio DiNardo, mayormente conocido como Tony, y Sandra Afatato DiNardo, quienes habían establecido un próspero negocio de construcción. Cuando Cosmo era todavía un niño en 2005, la familia compró una granja en New Hope, que pronto se convirtió en el lugar preferido de todos para actividades al aire libre, pasear en cuatriciclos y practicar la cacería. La vida de Cosmo estuvo exenta de carencias materiales. Sus padres eran exitosos y muy apreciados por los vecinos. Con su negocio familiar eran de gran ayuda para la comunidad, donde además de sus servicios en materia de construcción y mecánica, resolvían problemas de otra índole. Un ejemplo de eso es que cuando llegaba el invierno y se producían grandes nevadas, ellos se hacían cargo de retirar las gruesas capas de nieve que nadie más podría remover por falta de herramientas. Para los DiNardo, Cosmo era un hijo ejemplar, que logró destacar en el ámbito académico al igual que en el deportivo, y por si fuera poco, era reconocido por su dedicación y ayuda a los demás. Mientras estudió en la preparatoria, se dio a conocer no solo por sus buenas calificaciones, sino también por su participación en actividades comunitarias como integrante del grupo de trabajo antidrogas y alcohol de su municipio. En esa misma época, fue voluntario en la reconstrucción de una iglesia local, lo que lo llevó a recibir reconocimientos que resaltaron su compromiso y aporte. Las cualidades físicas del chico los hizo fantasear a todos con una carrera en el fútbol, pero una lesión deportiva puso fin a su posibilidad de avanzar hacia esa meta. Pese a lo difícil que resultó ver destruido su sueño, tanto vecinos como amigos del jovencito resaltaron que nunca demostró amargura y que mantuvo su trato amable y servicial. Pero esa lesión no fue el único golpe traicionero del destino. El año 2015 resultó particularmente negativo para él. Primero sufrió una ruptura sentimental que lo afectó anímicamente. Luego intentó unirse al cuerpo élite Tierra, Mar y Aire de la Armada de los Estados Unidos, conocido por su acrónimo en inglés como SEAL, pero no fue admitido. A partir de ese momento, Cosmo comenzó a experimentar dificultades emocionales significativas que lo llevaron a recibir tratamiento médico. En febrero de 2016, fue diagnosticado con un trastorno depresivo mayor, y debido a esto, no logró completar el primer semestre que le permitiría hacer su transición a la universidad. En mayo de ese mismo año, la situación de Cosmo se deterioró aún más tras sufrir un grave accidente en cuatriciclo en la granja familiar.
Estuvo atrapado bajo el vehículo durante horas y presentó lesiones graves, incluyendo fracturas en las piernas y una contusión en la cabeza. A raíz de ese accidente, el joven experimentó un cambio radical, y no fue para bien. Los DiNardo vieron cómo ese hijo modelo se convertía en un chico de comportamiento cada vez más errático y perturbador. A partir de ese suceso, Sandra adoptó la costumbre de ir temprano a misa en una iglesia católica, acompañada por Cosmo. Por ese entonces, el joven llevaba una cruz al cuello y siempre tenía la Biblia en una de sus manos. Según Sandra, su hijo encontraba consuelo en la fe, y por eso tenía en su habitación figuras de santos y crucifijos. Se dormía con la Biblia sobre su pecho, como una forma de buscar protección contra lo que él percibía como ataques espirituales y voces que le instaban a cometer actos violentos. Pero esa aparente paz duró poco. En una entrevista posterior, Sandra comentó que Cosmo comenzó a manifestar una paranoia intensa, al punto de creer que ella trataba de envenenarlo. La situación escaló, y el chico pasó de los reclamos verbales a la agresión física. Atacó a su madre, a quien le mordió uno de los brazos y la golpeó con fuerza en el rostro, dejándole un hematoma en un ojo. A partir de ese momento comenzó una búsqueda desesperada por ayuda, e incluso internaron al joven en centros de salud mental. En uno de ellos cambiaron el diagnóstico de depresión por otro mucho más demoledor: esquizofrenia paranoide. A lo largo de 2016, Cosmo fue recluido en 3 ocasiones. Sin embargo, nadie parecía encontrar la medicación adecuada, pues en cada hospitalización se tornaba más agresivo y violento. De hecho, llegó a atacar al personal médico y amenazó con quitarles la vida a otras personas y luego ponerle fin a su propia existencia. Su psiquiatra documentó detalles alarmantes sobre los pensamientos criminales de Cosmo y su hostilidad hacia su familia. La situación llegó a un punto crítico en noviembre, cuando el joven expresó abiertamente su deseo de atentar contra su padre con un arma de fuego. Este incidente llevó a su internamiento definitivo, pues representaba un peligro para sí mismo y para los demás. En medio de esa crisis, Sandra veía cómo se derrumbaba su hogar ante sus ojos, y entonces se dispuso a luchar por manejar la enfermedad de su hijo. Buscó ayuda con más de 10 psiquiatras y psicólogos de diferentes hospitales y clínicas de salud mental, pero nadie parecía tener la respuesta, y Cosmo no recuperaba su estabilidad. Entonces, en medio de su desesperación por entender lo que pasaba, la mujer decidió explorar otros caminos en busca de respuestas. Temía que fuese real la leyenda de que las casas del área donde residían fueron construidas sobre un cementerio nativo americano, según declaró en una entrevista. En esa oportunidad, reveló que durante años había escuchado extraños ruidos en el sótano de su hogar. Confesó que Tony se reía y le decía que estaba sufriendo delirios, hasta que él experimentó lo mismo. La familia acordó recurrir a la iglesia en busca de la ayuda de su párroco, para que hiciera una limpieza espiritual de su hogar y expulsara cualquier presencia maligna. El proceso tuvo momentos inquietantes, en especial cuando el sacerdote vomitó en el césped después de sentir una sensación perturbadora en la casa. Sin que la medicina ni la religión produjeran el resultado deseado, el deterioro mental y emocional de Cosmo continuó su curso. Al parecer, el joven, que en el pasado había sido un vocero antidrogas, comenzó a hablar obsesivamente con sus amigos sobre la venta de estupefacientes y de armas. A medida que se acercaba la Navidad de 2016, Cosmo daba claras señales de alejarse cada vez más de la realidad. Los efectos secundarios de los numerosos medicamentos antipsicóticos que tomaba para controlar su comportamiento eran un martirio para él y para sus allegados. Experimentaba temblores, botaba espuma por la boca y llegaron a describirlo como alguien que habría perdido sus emociones gratas.
Lo único que demostraba era ira, seguida de episodios de violencia. En un informe emitido el 19 de diciembre, un psicólogo describió la situación como grave. Detalló que Cosmo había hecho comentarios sexuales inapropiados hacia su madre y que también experimentaba fantasías violentas sobre sustancias ilícitas y crímenes. Su conclusión fue que estaba maníaco y delirante. Ese mismo día, Sandra llevó a su hijo a una consulta con un psiquiatra en Pensilvania. Allí el joven volvió a comportarse de manera agresiva. Golpeó a su madre, causó disturbios en el lugar y como resultaba imposible calmarlo, terminó golpeando a una recepcionista. En medio del caos, según argumentó Sandra después en una demanda legal, ella le suplicó al especialista que interviniera, pero él se mostró renuente a brindar asistencia adicional. Solo le cambió la medicación, pero no lo quiso internar. Al día siguiente, Cosmo parecía más tranquilo, menos agresivo e incluso amable. Este breve respiro ofreció un destello de esperanza en medio de la oscuridad. Pero era evidente que seguía enfrentando problemas, pues sus publicaciones en redes sociales eran preocupantes. En febrero de 2017, un testigo vio al joven entrando en el vehículo familiar con una escopeta y alertó de inmediato a la policía. Fue detenido por un delito grave, según las leyes estatales que prohíben la posesión de armas de fuego a personas internadas involuntariamente para recibir atención psiquiátrica. Aunque parezca increíble, el cargo fue desestimado debido a un error en la documentación. Ese mismo mes, Cosmo se vio involucrado en una pelea en una universidad y resultó herido en la cara con una botella. De nuevo, el psiquiatra no consideró que representara un riesgo para sí mismo o para los demás. Según el especialista, en marzo se observó una mejora en la condición del paciente que lo llevó a pronosticar que el trastorno bipolar de Cosmo estaba en remisión. En este punto, cabe recordar que el primer diagnóstico que recibió el joven fue depresión. El segundo fue esquizofrenia paranoide, y este último era de bipolaridad. Y todo eso ocurrió en poco más de un año. En abril, el psiquiatra insistió en que Cosmo continuaba progresando y redujo su medicación, pese a que para sus allegados era evidente que seguía hiperactivo e irritable. Al mes siguiente, el especialista afirmó que los síntomas de Cosmo estaban en remisión completa y redujo nuevamente su medicación. El consejo que les dio a los padres fue que le dieran más espacio a Cosmo, y el joven estuvo de acuerdo. Sin embargo, cuando mostró su disposición a socializar, se enfrentó con la indiferencia e incluso el rechazo de sus amigos. Dolido y molesto, publicó en sus redes sociales que él no tenía amigos. Sandra, quien le seguía los pasos, le envió un correo electrónico al psiquiatra sobre la soledad sobrecogedora a la que el muchacho se estaba enfrentando. Pero Cosmo no era el único que se sentía solo. Había otro joven en una situación idéntica. Se llamaba Sean Michael Kratz, y su madre, Vanessa Amodei, estaba tan preocupada como Sandra. Así que la llamó y le preguntó si le parecía bien que Sean, que era del noreste de Filadelfia y vivía en Ambler, empezara a salir con su hijo. Una ventaja adicional era que los jóvenes, que tenían la misma edad, estaban emparentados, pues Tony y Vanessa eran primos hermanos. Aunque sus hijos llevaban años sin verse, ella sugirió que Cosmo y Sean podrían llevarse bien y alejarse de las malas influencias si se mantenían unidos. Desafortunadamente, Sean también tenía sus propios problemas y eran bastante serios. Había estado involucrado en un enfrentamiento con armas de fuego en Filadelfia que dejó a otro hombre en silla de ruedas. Además, su madre lo había internado debido a sus tendencias violentas y amenazas. Aunque las esperanzas de ambas madres en que su amistad los alejaría de los problemas, vista desde afuera,
La situación parecía ser más bien una bomba de tiempo que no tardaría en estallar. Aparentemente, la compañía del primo ayudó a Cosmo a socializar y se puso en contacto con uno de sus compañeros de la secundaria, Jimmy Taro Patrick de Newtown Township, quien para el momento tenía 19 años. Nacido el 31 de mayo de 1998, Jimmy fue criado por su abuela, Sharon Patrick, y cuando retomó el contacto con Cosmo, había finalizado el primer año de la carrera de negocios en la universidad. Jimmy le había contado a su abuela que años antes, Cosmo le enseñó a ganar dinero vendiendo calzado deportivo. Según su relato, su excompañero de clases le pagaba a unos niños para que hicieran fila en las tiendas y compraran las zapatillas de última moda. Los comercios se quedaban sin el producto, y luego Cosmo lo vendía por internet a un precio más alto, tomando ventaja de la escasez que él mismo generaba. Aparentemente, Jimmy cambió de rubro, pues según le contaron sus amigos a la policía, estaba vendiendo cannabis. Las fotos encontradas en su teléfono mostraban armas y narcóticos, y también había un video de Jimmy consumiendo sustancias ilícitas. La noche del 5 de julio de 2017, el joven le dijo a su abuela que iba a comer algo y volvería pronto. Esa fue la última vez que Sharon lo vio con vida. En realidad, Jimmy había acordado reunirse con Cosmo, quien lo pasó buscando en su vehículo, pues supuestamente iba a venderle alrededor de 2 kilos de cannabis por $8,000. Pero cuando Jimmy subió al auto, le dijo a su antiguo amigo que solo tenía $800. Cosmo le respondió que por esa cantidad de dinero no podía darle la hierba, pero sí podía venderle una pistola. De acuerdo con reseñas posteriores, Cosmo llevó a Jimmy a un paraje remoto de la granja propiedad de su familia y lo atacó con un rifle calibre 22, quitándole la vida. Luego utilizó una retroexcavadora para cavar un agujero de casi 2 metros y enterró allí sus restos. A las 2 de la madrugada, al ver que su nieto no volvía, Sharon le envió un mensaje de texto preguntando dónde estaba, pero el jovencito no respondió. Tras cometer el crimen, Cosmo siguió con su vida como si nada. Menos de 24 horas después, la tarde del 6 de julio de 2017, Sandra lo llevó a una consulta con su psiquiatra. Aparentemente, el especialista pensó que fue una buena decisión, ya que insistió en que estaba en remisión y no le aumentó la dosis de medicamentos. Al día siguiente, 7 de julio, Cosmo fue a buscar a su primo Sean en su camioneta y compraron unos 100 litros de gasolina en 2 establecimientos diferentes. A nadie le extrañó, pues era sabido que los DiNardo tenían varios vehículos de trabajo. No imaginaban que el uso que le darían a ese combustible era mucho más siniestro. Ese mismo viernes, Cosmo y Sean recogieron a Dean Finocchiaro, otro joven que sufría de depresión, y estuvo ingresado en un centro de salud mental. Según sus amigos y familiares, Dean compraba, vendía y consumía sustancias ilegales, pero parecía estar dando pasos para reordenar su vida y recuperar antiguas amistades. Justamente dijo que se reuniría con uno de ellos cuando salió de su casa, poco antes de las 6 de la tarde de ese día. Se trataba de Cosmo, quien lo había citado con la promesa de venderle poco más de 100 gramos de cannabis por $700. Lo que Dean no sospechaba era que los primos habían planeado robarle el dinero y que ya Cosmo le había dado a Sean un arma de fuego. Cuando llegaron a la granja, Sean condujo a Dean a un lugar solitario. Le apuntó con el arma y apretó el gatillo. Luego, Cosmo tomó la pistola y efectuó un segundo disparo. Seguidamente envolvieron el cuerpo y lo metieron en un enorme contenedor metálico que usaban como asador de cerdos. Más tarde ese día, Mark Sturgis, de 22 años,
le dijo a su padre que iba a reunirse con su amigo Thomas Mayo, con quien trabajaba en una empresa de construcción. Thomas, mejor conocido como Tom, había empezado a estudiar una carrera, pero abandonó la universidad porque los gastos lo superaban. Desde entonces trabajaba en la constructora y tenía otro empleo a tiempo parcial en una gasolinera. Tom también tenía una novia con la que se comunicaba con frecuencia. El chico era diabético insulinodependiente y siempre llevaba en su auto un botiquín especial para la medicación. En cuanto a Mark, las reseñas no dan mayores detalles, excepto que su mamá lo describió como un osito de peluche y comparó su apariencia física y su actitud bromista con la del actor Jack Black. La salida de Tom y Mark no era otra cosa que un encuentro con Cosmo, quien les había ofrecido cannabis a buen precio, y llegó en su camioneta para guiarlos hacia el lugar donde haría la supuesta venta. Los jóvenes dejaron el auto de Mark en un estacionamiento y se fueron en el de Tom, siguiendo la ruta que les marcaba Cosmo, hasta llegar a la granja de los DiNardo. Tom, fiel a su costumbre de comunicarse frecuentemente con su novia, le envió un mensaje a las 6:53 de esa tarde. De ahí en adelante, la chica no pudo ponerse en contacto con él. Esa noche, Cosmo y Sean se presentaron en casa de los DiNardo, aparentemente de buen humor. Le dijeron a Sandra que habían salido a montar en cuatriciclo. Cosmo se fue a pasar la noche a su dormitorio y Sandra le arregló otra habitación a Sean. Más tarde, las madres de ambos intercambiaron mensajes sobre sus hijos. Sandra le escribió a Vanessa contándole que aparentemente los primos la estaban pasando bien, mientras que ella le respondió que esperaba que cada uno potenciara los aspectos positivos del otro para anular los negativos. Esa noche todos en la familia se fueron a dormir plácidamente. Todo lo contrario ocurría en el hogar de los Finocchiaro. Cuando Dean no volvió a su casa, sus allegados comenzaron a llamarlo, pero no les respondía. Se comunicaron con los amigos que conocían y nadie sabía nada de él, por lo que decidieron presentar un informe de persona desaparecida. El sábado en la mañana, Mark y Tom no llegaron a trabajar, y eso nunca había ocurrido. El padre del primero estuvo llamando a su teléfono móvil, pero lo enviaba directo al buzón de voz. Decidió comunicarse con los padres de Tom con la esperanza de que estuviera con ellos o supieran algo. Sin embargo, nadie conocía el paradero de los dos amigos. Acto seguido, las familias de ambos fueron a la policía a presentar la denuncia. Recibir 4 denuncias de personas desaparecidas en menos de 3 días era algo inusual para la policía local. Aparte de Mark y Tom, que eran mejores amigos, los chicos cuyas familias denunciaron sus ausencias no se conocían entre sí. Para las autoridades resultaba muy sorprendente que 4 hombres jóvenes, casi de la misma edad, se esfumaran sin dejar rastro en menos de 72 horas, y 3 de ellos en el mismo día. Cuando la policía comenzó a indagar en el caso de Dean, un amigo les dijo a los oficiales que el chico había intentado comprarle una pistola semiautomática a un antiguo conocido, pero cuando el arma falló, dijo que no la compraría. Los investigadores trataban de encontrar al vendedor, mientras indagaban en los otros casos. Fue así como el domingo 9 de julio, el auto de Mark fue encontrado en un centro comercial a unos 30 minutos de su casa. En paralelo con ese hallazgo, los oficiales estaban contactando a los amigos de Dean, y todos respondieron, excepto uno. Los otros entrevistados dijeron a los agentes que ese chico y su familia tenían una granja que no quedaba muy lejos del sitio donde hallaron el vehículo de Mark. Según registros judiciales, el rastreo telefónico realizado en la búsqueda de Dean resultó positivo, porque el aparato seguía encendido y el rebote de la señal en las torres de telefonía móvil condujo a la policía directamente a la granja de los DiNardo. La noticia se propagó velozmente
y captó la atención de los medios de comunicación, debido a lo dramático que resultaba que 4 familias sufrieran la angustia de no saber de sus seres queridos. Unos jóvenes que, pese a sus tropiezos, estaban esforzándose por salir adelante. Tras obtener una orden judicial de registro, el 10 de julio, las autoridades ingresaron en la granja de los DiNardo para recorrerla palmo a palmo. Se dijo que en el operativo participaron agentes del FBI y de la policía local, con apoyo de voluntarios, un helicóptero y perros rastreadores. Ese mismo día, Cosmo fue detenido por un cargo no relacionado con el caso. Las autoridades reactivaron el expediente de febrero por posesión ilegal de un arma y munición. Se le impuso una fianza de $1 millón. Al siguiente día, fue declarado persona de interés en las 4 desapariciones. Pero poco después quedó en libertad bajo fianza, cuando sus padres pagaron en efectivo 10% de la fianza. Ante la presión de la comunidad que aclamaba por respuestas, el fiscal del condado de Bucks anunció que si bien aún no habían recuperado ningún resto humano en la granja de los DiNardo, los esfuerzos estaban rindiendo frutos, ya que habían encontrado varias pruebas importantes. Cosmo fue detenido de nuevo, pero esta vez lo acusaron del robo del auto de Tom, que era el único delito comprobable hasta ese momento. En esta oportunidad, cuando fue procesado, su fianza se fijó en $5 millones en efectivo porque había un evidente riesgo de fuga. Cuando lo arrestaron por robar el auto de Tom, Cosmo pareció entender que solo era cuestión de tiempo para que encontraran todas las evidencias. Así que decidió confesar. Y comenzó por el crimen de Jimmy, que fue el primero y que lo cometió en solitario. Según le dijo a la policía, él pudo darse cuenta de que Jimmy tenía una pistola Glock en su bolso, y en ese momento pensó que el chico iba dispuesto a agredirlo. Así que decidió atacar primero, y lo atacó 2 veces en la nuca con su rifle calibre 22. Trascendió que la policía comprobó que el rifle había sido denunciado como robado 1 o 2 años antes en Carolina del Norte. Cuando los oficiales entrevistaron a los padres de Cosmo, dijeron que no tenían ni idea de cómo el rifle y una escopeta que fue encontrada en el granero de la granja habían acabado en manos del joven. En relación con el caso de Dean, Cosmo dijo que Sean lo atacó varias veces en la nuca con la pistola 357 de Sandra, quien ignoraba que su hijo la había sustraído de la casa. Cosmo agregó que cuando Dean cayó, él también quiso dispararle, y lo hizo 1 o 2 veces más. Con total frialdad, describió los destrozos que los proyectiles hicieron en la cabeza del joven. A Tom, su tercera víctima, le disparó por la espalda cuando iba caminando junto a su amigo Mark. El proyectil le dio a Tom en la columna vertebral y lo paralizó de inmediato, pero seguía con vida. Mark intentó huir, y él accionó de nuevo su arma poniendo fin a su existencia. En ese momento se quedó sin munición, y lo único que se podía escuchar en el lugar era a Tom que gritaba que no sentía las piernas. A continuación hizo una revelación más escalofriante que todo lo dicho hasta ese momento. La única solución que se le ocurrió fue subirse a la retroexcavadora y pasar por encima de Tom. Afirmó que falleció de inmediato y que quedó totalmente aplastado. Acto seguido, utilizó la maquinaria pesada para recoger los cuerpos y tirarlos en el asador de cerdos donde ya se encontraba el cadáver de Dean. Luego los roció con gasolina y les prendió fuego. Para más asombro de los oficiales que escuchaban la confesión, el joven dijo que mientras los cuerpos seguían ardiendo, él y su primo fueron a comer a un restaurante de carnes. Reveló que Sean sí comió, pero él tenía el estómago revuelto porque acababa de hacer algo horripilante. Esa noche llegaron a la casa y se mostraron tranquilos. Al día siguiente, él y Sean volvieron a la granja para terminar el trabajo. De nuevo, Cosmo utilizó la retroexcavadora,
con la cual cavó una fosa de unos 3,5 metros de profundidad, donde sepultó a las 3 víctimas. Al final de su detallado relato, durante el cual soltó algunas risitas nerviosas, el joven comenzó a llorar diciendo que no sabía por qué había hecho todo eso y que había tirado su vida por la borda para nada. Entretanto, los trabajos en la granja continuaban, y los primeros restos recuperados fueron los de Dean, luego los de Tom y Mark, pero no lograban encontrar a Jimmy, lo que obligó a hacer una negociación que se conoció posteriormente. Ese mismo día, el abogado de Cosmo declaró a la prensa que el acuerdo excluía a la pena capital de una eventual condena. Mr. DiNardo this evening confessed to the district attorney. He confessed to his participation or commission in the murders of the 4 young men. In exchange for that confession, Mr. DiNardo was promised by the district attorney that he will spare his life by not invoking the death penalty. El 14 de julio, el fiscal del condado de Bucks anunció que los cuerpos de los 4 jóvenes desaparecidos habían sido encontrados. But I am very, very relieved to say that we've brought 4 young men one step closer to their loved ones and so that they can rest in peace. Dean Finicaro, Tom Mayo, Mark Sturgis, and Jimmy Patrick have all been positively identified. We've notified all their loved ones. De igual modo, se anunció que Cosmo había sido acusado de los crímenes de Jimmy, Dean, Tom y Mark, mientras que su primo Sean fue acusado de los 3 últimos. Sobre ambos también recayeron acusaciones de robo, abuso de cadáver, posesión de instrumento de delito y conspiración para cometer todos esos actos, con la excepción de la defunción de Jimmy, en la que solo participó Cosmo. Cuando se anunciaron las detenciones, las redes sociales sirvieron como medio de expresión para quienes conocían a Cosmo desde años atrás y habían sido testigos de su transformación. Algunos usuarios comentaron que lo vieron cambiar y luchar con su salud mental. Otros afirmaban que el Cosmo que conocían nunca sería capaz de algo así, pero que el actual no actuaba como un ser racional. Si en algo coincidían muchos de los que opinaron, era en señalar que el cambio del joven fue evidente desde que tuvo el accidente en el cuatriciclo, pues antes de eso solía ser bueno y dulce. Más allá de los recuerdos de los buenos tiempos, el joven había confesado graves delitos y todo estaba en marcha para su juicio y posterior condena. Pero no solo él enfrentaría a la justicia. En demandas presentadas en 2017 y 2018, las familias de Tom Mayo, Dean Finocchiaro y Jim Patrick presentaron demandas por homicidio culposo contra Cosmo, su primo Sean, contra Sandra y Tony, y las empresas de construcción de los DiNardo. Acusaron a los padres de Cosmo de ejercer el rol de facilitadores al dar acceso a la pistola, la retroexcavadora y el asador de cerdos. El abogado de los demandantes explicó que si el acusado no hubiese tenido a su disposición esas herramientas y la propia granja, no habría podido cometer los crímenes. También se refirió a la presunta responsabilidad de DiNardo por no tener bien aseguradas las armas, ya que para el momento de los hechos, Cosmo tenía una larga hoja de antecedentes violentos, que incluían prohibiciones de ingresar a su universidad y a la escuela secundaria, más sus antecedentes de enfermedad mental y su fascinación por las armas. Por su parte, Sandra presentó una demanda por negligencia contra el psiquiatra que atendía a Cosmo y otros profesionales de la salud relacionados. Recordó que el especialista estaba tratando a Cosmo desde noviembre de 2016 por trastorno bipolar, trastorno esquizoafectivo y esquizofrenia. En una ocasión, lo internó en un hospital y luego lo medicó con fármacos antipsicóticos. Alegó que su hijo no era responsable de sus actos y que la negligencia del personal de salud mental
fue lo que le llevó a acabar con la vida de los 4 jóvenes. Entre otras cosas, pidió una indemnización para su hijo por el dolor y la angustia emocional de estar encarcelado y saber lo que había hecho. El Tribunal Supremo del Distrito Este de Pensilvania señaló que estaba estudiando si concederle una indemnización no equivalía a permitir que Cosmo se lucrara de sus propios actos delictivos. Se dijo que la norma de no recuperación por condena por delito grave impedía al sistema judicial conceder indemnizaciones civiles en un caso como el de Cosmo. En tanto que su abogado alegó que no se beneficiaría o lucraría de sus propios actos delictivos, sino que sería compensado por una supuesta negligencia médica relacionado con delitos de los que se declaró culpable. Los gremios médicos estadounidenses reaccionaron ante la demanda y señalaron que aprobar la indemnización no solo violaría la norma, sino que sentaría un mal precedente para que otras personas que cometan delitos graves usen como excusa condiciones médicas para librarse de responsabilidad y además recibir dinero por ello. En mayo de 2018 se llevó a cabo el juicio abreviado contra Cosmo DiNardo, de 21 años. El viernes 16, el acusado se declaró culpable y fue condenado a 4 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. El juez que dictó la sentencia señaló que durante su confesión, el acusado había demostrado que para él las vidas humanas eran desechables y carecían de valor. Por su parte, Sean rechazó un acuerdo de culpabilidad que representaba 118 años en prisión, pero tendría posibilidad de pedir libertad condicional después de cumplir 59 años. Decidió ir a un juicio cuyo inicio se programó para finales de 2019. El 15 de noviembre de ese año, el jurado declaró a Sean Michael Kratz, de 22 años, culpable de asesinato en primer grado en el caso de Dean Finocchiaro y de homicidio voluntario por los crímenes de Tom Mayo y Mark Sturgis. Posteriormente, en la audiencia de sentencia, un juez lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de Dean y a una pena mínima de 18 años y una máxima de 36 años más por los otros 2 crímenes. Su defensa anunció que apelaría. Lo más reciente que se supo acerca de Sean fue que introdujo un recurso legal para ir a un nuevo juicio, porque consideraba que algunos de sus derechos fueron vulnerados. Pero en octubre de 2023, la Corte determinó que su petición no estaba justificada y ratificó las sentencias previas. También en 2023, en noviembre, finalmente se produjo la decisión del Alto Tribunal de Pensilvania en relación con la demanda por negligencia contra el psiquiatra que trataba a Cosmo. El dictamen de la Corte fue declarar improcedente la indemnización solicitada. En cuanto a la demanda presentada por los familiares de las víctimas contra Sandra y Tony, por su supuesta negligencia que habría favorecido que su hijo cometiera los crímenes, 5 años después hubo un acuerdo confidencial, según quedó registrado en el Tribunal de Apelaciones Comunes de Filadelfia. Trascendió que Cosmo tuvo algunos incidentes con funcionarios penitenciarios, tras volver a dejar la medicación y entrar de nuevo en una etapa de manía. En enero de 2020, fue trasladado a una de las instalaciones de mayor seguridad en Estados Unidos. El motivo de dicho traslado se desconoce. Aunque se hizo justicia, hasta la fecha ni las autoridades ni los involucrados conocen con certeza cuáles fueron los motivos que llevaron a los primos a ultimar a los 4 jóvenes. Aunque se presume que una de las razones pudo ser despojarlos del dinero que llevaban consigo para la presunta compra de narcóticos. Lo cierto es que el impacto de este complejo caso dejó a 6 familias en duelo. Las de las 4 víctimas, que a pesar de los desafíos que enfrentaban, no merecían perder la vida de esa manera. Y los DiNardo y los Kratz,
cuyos hijos pasarán el resto de sus vidas tras las rejas. Tal como expresó la madre de Cosmo, pese a que su hijo está vivo, no solo estaba en la cárcel, sino que era prisionero de su propia mente. Y para ella, no podía haber peor condena que esa. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. Adiós.